Desde hace varios años viven en Alemania, donde Franco con su violín y Fiorella con su canto lírico desparraman su talento en la ciudad de Frankfurt. Acá los tenemos en el piso de On Radio que generosamente han venido para Yo Quiero Verte. ¿Cómo están? Hola chicos, gracias por la invitación. Muy bien. Hola, muy bien, todo bien por acá. Bueno, cuéntenos cómo iniciaron sus caminos en el mundo de la música y cómo fue que decidieron llevar su vocación a Frankfurt, Alemania. Bueno, es una buena pregunta, creo que... Es una larga historia. Sí, eso mismo iba a decir. La verdad que así es. Primero, creo que lo más importante para decir es que éramos vecinos. Pero primero de todo, vos estabas en Buenos Aires Sí. y decidiste entonces mudarte a Roca porque había una profesora que te habían recomendado, ¿no? Sí, una profesora que me habían recomendado, yo estaba en el Instituto del Teatro Colón y bueno, por cosas de que yo había ido a una escuela alemana y demás, siempre me había interesado mucho la cultura musical desde el punto de vista que se estudiaba allá y cómo se tocaba allá. Y dije, bueno, quiero esto, quiero conocer más de esto, quiero poder hacer ese tipo de música. Y bueno, estudié muchísimo, pero tenía la sensación de que necesitaba una persona que pueda ser como mi coach especial, Una así, guía. para prepararme, sí. Y bueno, esa persona estaba en Río Negro, Nushik Petrosian, y me habían sugerido estudiar con ella, que estaba en el Instituto de las Artes en Río Negro. Fui allá y bueno, ella también me acogió en su momento, yo no tenía conocidos allá ni nada, así que bueno, Como ella fue. una madre, una especie de madre. Sí, ella cuando yo estaba enfermo por ahí a veces me traía algún tecito especial, sí, cosas muy muy lindas. Comida a veces. Y la verdad que mucha gente sí, que me apoyó mucho en ese tiempo. Y bueno, y en el medio nos conocimos con Fiorella, que ella vivía enfrente de mi departamento prácticamente. Como medio así en diagonal, eran los departamentos abiertos, eran como al aire libre, no es que era todo un pasillo, perdón, pasillo cerrado, sino que era así al aire libre y bueno, justo como en diagonal estábamos uno del otro y porque él necesitaba un abrelatas, nos conocimos, por más que le podría haber preguntado a todos los otros vecinos antes que a mí, pero sí, me preguntó a mí a propósito, Sí, creo ya, yo. Y bueno, entonces así nos conocimos. Yo estudiaba canto lírico, también había empezado, ya era mi segundo año. Yo, bueno, nací en Neuquén, estudié un poco en la Escuela de Música de Neuquén y me habían comentado que el nivel por ahí en Río Negro, como va a ser una universidad, era bastante bueno. Entonces, bueno, me mudé ahí, estuve un año y al año llegó Franco y bueno, así nos conocimos. sí, la verdad que al principio, bueno, yo desde prácticamente el principio que le dije, mira, mi idea es irme a estudiar a Alemania, yo tengo muchas ganas, es algo que lo vengo haciendo hace ya mucho tiempo, un proyecto así, y bueno, y era la persona indicada porque ella me dijo que ella entonces quería apoyarme también en la idea y también venía a estudiar ella. A mí también me gustaba la idea de vivir afuera porque yo también tengo familia en Canadá. Estuve viviendo un tiempo en Canadá, me quería quedar ahí obviamente a estudiar, pero como era tan caro poder pagar la universidad ahí, dije, bueno, vuelvo a Argentina, estudio y después ahí veo si me voy en algún otro momento afuera. Y bueno, lo conocí a él y cambió un poco la dirección, pero me gustó. Sí, la verdad que Alemania nos abrió también las puertas de su manera porque, bueno, es muy difícil, el nivel es muy alto y dado que las matrículas son relativamente bajas, digamos, en comparación a Estados Unidos y otros países Sí. como Canadá, bueno, el nivel de profesores es altísimo y por ende también la El gente nivel que de quiere... competencia también es muy alto, hay mucha Sí. gente de todo el mundo que quiere ir a estudiar ahí, así que sí, hay muchos asiáticos, muchos también latinoamericanos, sí. Conocimos gente de todos los países, muy, muy abierto culturalmente, así que bueno, fue un choque por un lado porque es una cosa muy distinta, pero bueno, uno en los primeros años está sorprendido de absolutamente todo. La verdad que nos recibió mucha, muy buena gente, de mucho corazón, que siempre nos ayudaron desde el momento que llegamos, tuvimos una familia que nos recibió. Durante 3 meses estuvimos viviendo con ellos, sin conocernos absolutamente nada, por Nos contacto de una ofrecieron su profesora. casa, nos abrieron sus puertas y bueno, vivimos ahí un par de meses para hasta encontrar algo y establecernos nosotros, pero sí, nos estuvieron apoyando ahí y hasta el día de hoy tenemos una muy buena relación y nos juntamos de vez en cuando. Ahora hace poquito antes de venir nos juntamos. La verdad que quedó muy, muy linda relación, así que sí. Sí, nosotros, bueno, yo hice mi graduación en julio del año pasado y Fiorella hizo la graduación ahora y tanto para la mía como para la de ella vinieron a vernos, así que la verdad que fue también un momento muy, muy lindo, creo que no solamente para ellos sino también para nosotros, ver a mucha gente, Sí, que nos fue familiares, que ayudando nos fue a lo largo de ayudando. toda la carrera y bueno, y poder
juntos terminar así, por así decirlo, hacer un cierre. Y sí, la verdad que estuvo lindo. Sí, un camino de muchos años, de mucho sacrificio en muchas cosas, la verdad que sí, pero muy, muy lindo, lo disfrutamos to- cada día, cada mes, cada cosa que nos iba pasando. Hoy en día nosotros seguimos tocando, nuestra profesión es mayormente por lo que tocamos y canta Fiore, pero mayormente también dedicamos una parte de nuestro tiempo y de nuestra profesión y todo a enseñar. Nos gusta mucho también trabajar con chicos. Trabajamos en la escuela europea en Frankfurt y damos clase. Al principio empezamos haciendo a veces algunos reemplazos y hoy en día la verdad que nos llena mucho también ver el proceso de otros chicos. Sí, que uno puede colaborar, cada uno a su manera, alguno aprende más, alguno aprende menos, Sí. pero la verdad que es muy lindo y bueno, uno se lleva también muchas cosas lindas del proceso. Sí. Es lindo que puedan ver también otras cosas, porque por ahí algunos nenes van porque los papás les dijeron que vayan a aprender piano, canto, lo que sea, y se terminan dando cuenta de que hay cosas lindas que uno puede hacer con las manos y todo, sobre todo hoy en día que hay muchos celulares y que todos quieren algo en el momento y todo instantáneo. También aprenden justamente a entender que todo es un proceso y que uno tiene que invertir tiempo y energía para poder en algún momento ver un resultado. Entonces, bueno, hoy en día es bastante difícil, pues se frustran bastante rápido los nenes, pero justamente es también un challenge para nosotros así, Sí. para poder hacerlo. ¿Cómo se manejan con el idioma ya? ¿Ustedes hablan alemán? ¿Cómo hacen? Justo estaba pensando eso, que no explicamos nada de eso. Sí, es verdad. Él estudió en una escuela alemana, así que él no tuvo problema. Obviamente no fue súper fácil también. Fue Sí, es una cosa distinto escuchar el idioma en las clases y tratar Sí. de hablarlo en el día a día, ¿no? Sí, Son que la gente no distintos. modula como hacemos nosotros también en español. Pero yo no sabía nada de alemán. Sabía inglés, así que bueno, por suerte en Alemania y en Frankfurt específicamente hay muchísima gente que habla en inglés, entonces no había problema por eso, pero bueno, sí, era difícil, así que tuve que aprender medio a la fuerza, por así decirlo, pero me vino re bien porque justamente estaba ahí, entonces no te queda otra que aprender y encima escucharlo todo tal cual es y como que se te acostumbra al oído mucho más fácil y aprendes también con el acento y con la forma que usan ellos también, no es como cuando uno estudia que es más académicamente, entonces por ahí un poco más lento. No, aprendes así medio a la fuerza y en mi caso encima aprendí trabajando porque llegamos y obviamente necesitábamos trabajar, todavía no podíamos trabajar de lo que nosotros nos dedicábamos, o sea, la música. Entonces empecé trabajando en una sanguchería sin saber decir nada, ni cómo era, ni cómo se decía pepino, ni pan, ni cortar, ni pelar, ni nada. Pero fui aprendiendo con señas y nada, fui aprendiendo a poquito. Y sí, por momentos fue bastante frustrante y a veces me volví a casa como muy, sí, media bajoneada, preocupada porque era como que era mucha información, pero tenía que hacerlo porque necesitábamos la plata. Así que nada, pero bueno, fue una experiencia que hoy en día agradezco y me vino muy bien. Y bueno, después de ahí di clases trabajé como niñera y después empezamos con las clases de a poquito y ya hoy en día nos manejamos re bien con el idioma. Yo hice allá tenés varios certificados y bueno, saqué el certificado B2, ¿no? Sí, B2, que ya es bastante bueno y lo hice rápido, así en 1 año y medio o algo así, traté de sacarlo. Y bueno, así que ya con eso ya me sirve para estudiar y para dar clases y para todo y para trabajar. Así que sí, ahora bien la escuela europea, hasta incluso estamos hablando español también porque hay muchos nenes que tienen familias de papás que hablan español, entonces hay muchos nenes que prefieren español. Estamos aprendiendo italiano también porque es parecido, bueno, inglés también y alemán, así que estamos todo el día cambiando de idiomas así en el trabajo, así que está bueno, es un buen ejercicio. Sí, la verdad que sí. Y vale destacar que en todos los trabajos que hizo siempre la gente hablaba, decía, wow, qué bien que habla, cómo increíble que haya aprendido en tan poco tiempo. Sí, al principio me acuerdo, por mi parte también yo era como que trataba de ser traductor un poco cuando estábamos con la familia. Claro. Sí, cuando estábamos viviendo con esa familia y demás, ¿no? Era un poco, era demasiado a veces para ella, creo yo. Y creo que eso justamente también como que ayudó que ella tenga que tomar la iniciativa de, ok, tengo que aprender. Así que sí, fue algo muy, Sí. muy estresante por un momento, pero muy lindo también, la Sí. verdad que sí. Fiorella estudió en el Conservatorio Hodge y Franco en la Universidad de Mainz. ¿Cuántos años fueron estos estudios respectivos, digamos, en sus carreras?
Bueno, cuando llegamos, ¿puedo yo? Sí, claro, claro. Cuando llegamos, justamente el sistema en Alemania es un poco distinto, la enseñanza musical también es distinta y había muchas cosas que todavía no teníamos muy en claro como para empezar así enseguida. Entonces lo que yo hice en mi caso, porque además no sabía muy bien alemán, hice como un, ¿cómo se dice? Como un preuniversitario sería, que podía ser un año o dos. Yo empecé haciendo un año y te ayudaban con las cosas básicas de teoría musical, que por ahí uno ya sabía algunas cosas, pero hay otras cosas que nos faltaba un poco más, entonces bueno, aprendimos un poco de eso, piano, te daban clases de piano y también clases de canto, así que estaba bueno, era como una base para poder después entrar a la carrera. Y después de eso, ¿qué pasó? Vino la pandemia, o sea, rendí el examen de alemán y ahí entonces yo con eso recién ahí podía, ¿cómo se dice? Registrarme para poder, anotarme para poder hacer los exámenes de ingreso. Si no tenés el certificado, en ese conservatorio donde yo estaba, no podías audicionar. Era un factor limitante. Sí, hay unas universidades que no pasa nada, que lo puedes presentar al año, cosas así, pero en ese conservatorio justo ahí sí me pedían antes ya tener el certificado, entonces bueno, tuve que hacer también eso, por eso tardó un poquito y después vino el examen, lo hice, lo aprobé todo, pero ¿qué pasa? Vino la pandemia. Entonces había mucha gente que tendría que haber terminado el estudio, que no lo terminó, lo alargó justamente por la pandemia, entonces habían un montón de plazas de estudio que no estaban disponibles todavía, porque esto es así, o sea, primero tenés que aprobar y ver si hay plazas de estudio en cada cátedra, por ejemplo, la cátedra de canto tiene 3 plazas este año, la de violín tiene 2 y así, entonces si aprobabas y tu profesor tenía lugar y todo, y qué sé yo, ahí entraba. Entré, pero ¿qué pasó? Justamente por este tema de las plazas no se pudo, así que tuve que esperar otro año más y por eso también el conservatorio me becó todo ese año como de preuniversitario para que no sea tan costoso, porque había que pagar por mes. Entonces, nada, ahí estuve un año más por el tema ese y después ahí sí, entré. Y en el caso de Franco, vos hiciste... En mi caso fue un poquito distinto en el sentido que yo hice 6 meses de ese cursito como introductorio. Entré después a la carrera, en el conservatorio también. Esto es en Frankfurt. Y en ese conservatorio era un conservatorio de mucha historia, porque bueno, había enseñado entre otras personas, por ejemplo, Clara Schumann. Y bueno, muchos compositores también, Humperdinck, Hindemith también habían estado. Bueno, mucha gente había pasado por ese conservatorio y a mitad de carrera, casi un poquito antes, decidí cambiarme a otra universidad por motivo de mi profesor y cuestiones también de que, bueno, era un paso para mí importante que quería dar y entré bueno, con la misma historia un poco el tema de las plazas, siempre una historia de eso, hay una cierta cantidad de plazas limitadas en todas las instituciones, incluso en las universidades. Y en mi caso, bueno, porque es la música en nuestro caso, hay una prueba de ingreso. Y tenés que tener un cierto, bueno, es como si fuera una competencia, ¿no? O sea, se presenta gente de todo el mundo, porque como hablamos, el nivel es tan alto y los costos son relativamente tan bajos para tan buenos profesores. Muchas veces son hasta los mismos profesores que están enseñando también en universidades carísimas de Estados Unidos. Y bueno, había que hacer la audición, había que ganar la audición y conocí a un profesor que había sido concertino de la orquesta Beethoven en Bonn, una orquesta de muchísimos años ya y muy famosa dentro de Alemania, de categoría A, que existen también distintas categorías y este hombre había estado durante más de 30 años en esta orquesta como concertino, que es, digamos, para dar alguna idea, es como sería la persona más importante después del director. Así que sí, fue un paso muy importante para mí. Estudié con él los últimos, oficialmente 2 años, pero oficialmente digo 3 años en realidad, pero bueno, fueron como 2 años, 3 años de carrera. Y bueno, recién en julio del año pasado pude dar mi graduación y aprobé, la verdad, con mucha alegría, después de tanto tiempo de estudio. Mis papás vinieron también, gracias a Dios, a ver el concierto, porque también es importante destacar que una graduación en lo que no es es como que te entregan un diploma, sino Claro. que das un concierto de 45 minutos o una hora, donde estás vos solo, por ahí con algunos otros instrumentos, por ahí, o sea, presentás varias piezas distintas, de distintos periodos, o sea, por ejemplo, romántico, clásico, también puede ser moderno,
haces como todo un programa, como si fuera un concierto que uno va a ver a un lugar de un intérprete, que tenés una variedad así de distintos géneros. Y Y hay bueno, un jurado, eso también es importante decirlo, como quien defiende una tesis, por así decir. Bueno, de la misma manera hay un jurado y ellos puntúan después al final del examen. ¿Qué es lo que los sorprendió con respecto a cómo se vive la música en Alemania? Porque ustedes decían que eso es algo que antes de ir les generaba mucho interés. Y bueno, si ustedes tuvieran que pensar en esos sueños que ustedes tenían en ese momento, toda esa expectativa que tenían, quizás cuáles fueron aquellas cosas que los sorprendieron una vez allá sobre la forma de vivir la música en ese lugar. Creo que lo primero que me sorprendió, bueno, lo que pasa que en mi caso fue un poco distinto, porque yo ya lo había como palpado un poco cuando había hecho un intercambio hacía unos años atrás, cuando tenía 16 años hice un intercambio en Alemania durante un relativamente corto plazo, y había podido escuchar ya un poco la idea, y culturalmente también uno lo siente, ¿no? Pero creo que es el hecho de la naturalidad, creo yo, de la música, ¿no? Es como algo que los alemanes de por sí, a mi modo de ver, tienen como un fanatismo, vamos a decirlo de alguna manera, por querer estudiar y perfeccionar las cosas al mínimo detalle. Hacer hiperfoco así. Hiperfoco, exacto. Y en el caso de la música es uno de esos casos, ¿no? Ellos tienen una tradición muy, muy grande de música, de composición, de grandes músicos, intérpretes. Entonces, lo que creo que fue pasando con el tiempo es que también mucha de la globalización que fue llegando al país hizo que mucha gente interprete la música de distintas maneras y que se enriquezca todavía más y por esa tradición encima se vuelva todavía más natural, por así decir, en algún sentido, de que después de tener tantas escuelas y tanta gente que viene con tantas culturas distintas, creo que se hizo algo muy rico y muy natural, como venía diciendo, ¿no? Creo que lo que más me llamó a mí fue eso, ¿no? Uno ve la música de una manera como quien dice hablar o respirar o un cuadro que uno pueda apreciar. Bueno, de la misma manera creo que es como tan natural poder sentir la música. A la vez con seriedad también. O Sí, sea, claro. hay mucha gente que sí, que dedica toda su vida a eso. Hay muchas familias, muchos nenes que aprenden instrumentos. Acá por ahí no es tan normal, pero allá casi todos los nenes o tocaron el piano o van a tocar, van a tener clases de piano o tocaron el violín. O es como que hay mucha escuela del tema de la música. Creo que en las escuelas mismas tienen que elegir distintos instrumentos o por ahí tienen un año hacen todos instrumentos de cuerdas, otro año todos instrumentos de vientos, cosas de que prueben cada instrumento para ver si alguno de esos instrumentos les gusta. Sí, es como que culturalmente sí están más avanzados, por así decirlo. Sí, porque... En la cultura clásica al menos, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, y pensaba también, ustedes nos decían que una familia ya en un comienzo los recibió, que ustedes se sintieron parte, y quizás uno antes de viajar a un lugar puede tener como muchos preconceptos, ¿no? Como estereotipos muy asociados a una determinada cultura. En el caso de Alemania, quizás ¿cuál fue el desafío más grande que les tocó vivir o que día a día les toca vivir con respecto a diferencias culturales? Pero después, por otro lado, ¿qué es lo que hace que quizás que esos desafíos igualmente valgan la pena y que hagan que ustedes sigan eligiendo ese lugar para vivir y para trabajar y para seguir formándose? Bueno, creo que puedo comentar un poco yo primero. A mí me dio la sensación siempre de que al principio cuando uno llega es como entrar a un Disney, ¿no? Vamos a ponerlo así, nunca fui a Disney, pero me puedo imaginar que uno está como en un lugar donde está todo bueno, todo lindo, todo funciona como uno le gusta, y con el tiempo uno, bueno, se va dando cuenta de que hay cosas, ¿no? Que uno es estar de vacaciones y cuanto más pasa el tiempo uno se va dando cuenta cada vez más de que hay choques culturales y cosas así. Creo que el primer mes, puedo decir, uno vive en ese estado así de felicidad absoluta, en el que, qué bueno lo que llegué a hacer, lo que estoy, qué bueno esto. Y después como que uno va inconscientemente, ¿no? Uno lo va haciendo como cada vez más natural, más normal, y bueno, ahora entonces empiezo a ver ya las cosas más que por ahí no me gustan tanto. Creo que el choque cultural del preconcepto que uno tiene normalmente es que Alemania es un lugar de gente fría, que los alemanes son fríos. Hay mucha gente que lo dice y puedo entender el porqué. De hecho, tienen una manera de ser, a mi modo de ver, ¿no? Porque esto es muy subjetivo siempre. Pero a mí me da la sensación de que siempre cuando uno tiene una relación al principio por ahí, puede
parecer un poco frío, vamos a ponerlo así, pero con el tiempo, si uno realmente logra la confianza con esa persona, como nos pasó con, por ejemplo, la familia que nos recibió, después otra familia, por ejemplo, que Fiorella conoció a una chica hindú que estaba en un curso de idioma, y esa chica tenía un novio alemán, que, bueno, con la chica ellos se pelearon lamentablemente, pero nosotros mantuvimos la amistad con el chico, que era el novio de ella, y hoy en día es una de las personas que es como más de confianza. De hecho, nosotros nos casamos ahora en el 2022. Acá en Buenos Aires. Acá en Buenos Aires. Y ellos vinieron, o sea, la familia, Desde Alemania. desde Alemania para el casamiento nuestro. La verdad que cosas así que uno diría, wow. La verdad que sí, es una relación que realmente vale mucho y nos invitamos a comer a veces, pasamos momentos así de cumpleaños, de navidades, año nuevo. Sí. La verdad que es muy, muy lindo, y uno logra tener una confianza como muy, muy fuerte y como digo, ¿no? O sea, uno puede por ahí tener ideas distintas y demás y como que es muy abierto, muy respetable todo, como que en ese sentido me da la sensación de que esa idea de que son tan cerrados o tan fríos, por así decirlo, como que realmente se vuelve una mentira. No es así. Sí, pero es así tal cual como vos decías, porque una vez que sos amigo de un alemán, es realmente tu amigo y lo podés llamar a las 4 de la mañana que no se va a enojar porque si necesitas ayuda o lo que sea te va a ayudar, y ellos son muy de los detalles también. Por ejemplo, si una vez contaste que te gustaba, no sé, qué sé yo, Mini, cualquier cosa, ¿viste? Vienen entonces un día para tu cumpleaños y te traen una agenda de Mini porque vos me dijiste el año pasado que te gustaba Mini, entonces te traigo la agenda esta de Mini que encontré para vos, que me hizo acordar a vos. Sí, como que les gusta hacer eso, de estar en los detalles. Por ejemplo, cuando se van de viaje te mandan una postal del lugar donde están ellos, entonces te mandan algo escrito así muy chiquito del lugar donde estaban, cosas así, detalles lindos que sí, al principio con esta familia con la que estábamos viviendo, habían cosas que a mí me chocaban un poco y a veces no terminaba de entenderlos, pero ellos también son como que tienen su espacio, entonces si ellos no quieren hacer algo te dicen, no, bueno, yo me voy allá y hago mis cosas, y es como que no hay un compromiso de hacer algo por la otra persona porque mira si por las dudas se enoja, no, ellos como que cada uno hace su vida, su rutina, y si quieren te dicen que sí, y si no, no, o sea, son muy claros con lo que quieren, y al principio nos chocaba un poco eso, como que, Sí, uno está muy me dijo que no, acostumbrado. me dijo estará enojado conmigo, le caigo mal o lo que sea. Y, Claro, no tanto atentos a la mirada del otro, capaz, Claro. como uno puede estar. Sí, no, Exactamente, y no sí, es sí. nada personal, es justamente que ellos cuidan su espacio y lo que ellos quieren hacer, y está perfecto que cada uno tenga, sí, como su espacio, son como más individualistas. Sí, de hecho, uno de los choques así, vamos a decirlo, esto ya no es cultural, esto ya es gastronómico, pero no hay cerveza de litro en general. No sé, las cervezas suelen ser chiquitas. Y después está la pizza, ¿no? La pizza es un tamaño individual, al plato tamaño más o menos un poco más grande que un plato, No ¿no? son de compartir comida. Pero no comparten, no es muy normal compartir. Nosotros como que esa es una desilusión, que uno espera la pizza grande de acá o una cerveza para compartir entre amigos y de golpe cada uno tiene lo suyo. Eso es un poco, sí, chocante de una buena manera, ¿no? Pero sí, la verdad que una sociedad que siempre nos recibió muy bien, tengo que decirlo, en todo sentido, nos hicieron sentir muy cómodos. En ningún momento, gracias a Dios, sentimos ningún tipo de discriminación, que hemos escuchado mucha gente también que se siente a veces discriminada o cosas así. En nuestro caso al menos nunca fue la situación. Sí que por ahí son muy silenciosos. Nosotros somos de hablar con las manos y hablar muy fuerte, y bueno, eso en un tren se nota. En medio de transportes están todos callados, cada uno con sus cosas, y sí, cuando alguien habla fuerte es como que llama un poco la atención. Pero sí, nosotros como que estamos un poquito entre los dos, o sea, tratamos de adoptar las cosas de cada cultura y cada mundo que vamos conociendo. Sí, la organización y todas esas cosas también, por ejemplo, de golpe funcionan bastante bien, nos ayudan también a nosotros. Nos tuvimos que organizar en un montón de cosas porque también, sí, era imposible. Gracias Franco, gracias Fiorella por haber venido acá a un radio para Yo Quiero Verte y por habernos traído un poquito lo que es su vocación y también cómo viven en una ciudad de acá tan lejana físicamente como es Frankfurt en Alemania. Así que muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Un gusto. Franco Grijo y Fiorella Micosi en el área de un radio para Yo Quiero Verte.